Se le mataron a un gigante también. Sí, entonces. Epa, ¿esos rayos tiraste vos? No, Vení, no, no escondete, fui yo. escondete acá, escondete acá. Ahí está, fuerza. Oh, esfuerzo. Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí. Hoy sábado vamos a estar viendo un video especial, sí, en realidad son algunas cositas, algunos detalles que estuvimos viendo ayer en directo, sí, la verdad un directo muy bueno, tuvimos un promedio de 150 personas, 120 personas durante todo el directo, la verdad que la pasamos muy bien. No leí mucho el chat porque estaba concentrado con el tema este de los castillos y estuvimos viendo muchos temitas interesantes, muchos tips, muchos consejitos que estuvimos viendo, muchas dudas que estuvimos aclarando. Recuerden que igual todo esto estamos viéndolo desde la OBT. Una vez que salga global puede cambiar y esperemos que cambie porque hay algo que está saliendo muy mal. Así que vamos para abajo y vamos a ver de qué estoy hablando, ¿sí? Bien, estamos acá en lo que es mi propio directo, ¿sí? Como pueden ver estamos por hacer las prisiones. En este caso yo me vine. Fíjense acá, bueno, disculpen que estamos con el chat, sí, estamos viendo mi propio directo, por eso se ve todo así como estamos. Lo que yo estaba haciendo acá tenía la clase de guerrero, la clase básica, así que no tiene habilidad. Tenía ropa acolchada y tenía un arma verde. Y así todo tenía 318 de poder. Si la idea era venir con poder bajo para ver si nos nivelaban con gente de nivel bajo. Así fíjese, Axel que estaba ahí, que era mi compañero, también estaba con ropa acolchada y tenía 363 de poder, ¿sí? Entonces, como le digo, estábamos con niveles super bajos. La idea era entrar primero al portal para analizar lo siguiente. Una vez que entramos al portal, sí, que teníamos 300 y pico cada uno, bueno, Axel saca un báculo de ira, yo me cambio la clase, me pongo bruto, ya con pasar de la clase básica a bruto, con la misma ropa y con la misma arma, pasé de 300 a 470 de poder, ¿sí? Entonces, bueno, como digo, Axel tenía su báculo de ira y estamos acá en los portales, ¿sí? Después voy a hacer un video mostrando todo el tema de los caminos, el mapa, el laberintos y todas esas cosas para que ustedes sepan cómo hice en este video. Vamos a ver algunos truquitos o algunos tips que vemos que están funcionando bastante mal. Si yo ya me sé los caminos de memoria, ahí estaba marcándole a Axel cuál era el camino hacia el centro, pero antes de hacer eso queríamos probar la primer duda que teníamos, ¿sí? Porque nosotros tuvimos, bueno, en realidad yo ayer cuando subí el video, mucha gente me preguntaba qué pasa si cerramos el juego o si nos desconectamos estando en la prisión, sigue estando en el castillo este. Mucha gente quería hacer esto de que te hice yo, ¿sí? De venir con ropa acolchada, venir con ropas básicas, agarrar el primer cofre que veamos, si sale hueso, chao, nos desconectamos y nos vamos del portal y ver qué es lo que pasa. Bueno, ahí me bajaron y acá vamos a estar probando eso, ¿sí? Entonces ahí sí recuerden, este gigante que está acá abajo está bugueado, ese está así quieto, no hace nada, se queda quietito. Y bueno, ahí la gente quieto, 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 así como coso porque estamos viendo eso. Sí, recuerden que en el juego si ustedes se quedan quietos o si ustedes quedan sin tocar nada en el juego, creo que pasa algo de un minuto y te sale un mensaje diciendo como que estamos inactivos, si estamos de vuelta o no. Y empieza un contador a contar último minuto y si nos quedamos quietos y no tocamos nada durante esa cuenta regresiva nos saca del juego. Entonces estábamos viendo esto, ¿sí? Si yo me quedo quieto acá, ¿qué pasa? Me saca el juego y me llevo, yo en este momento había agarrado un hueso eh, de un cofre, de este cofre había agarrado un hueso verde y dije, bueno, vamos a fingir que yo ya estoy feliz con este hueso, quiero irme con ese loot, entonces me quedo quieto para que me saque el juego y nos vayamos. Pasó más de 2 minutos, 3 minutos y no me sacó el juego. La verdad que fue raro. Entonces fuimos a la segunda opción que era cerrar el juego. ¿Sí? Ahora vamos a ver eso. Ahí ya la gente empieza a decir ciérralo, ciérralo. Vamos a cerrar el juego, ¿sí? Cierro el juego. Ah, estoy ahí. La música, mi super lista de copyright. ¿Sí? Cierro el juego Y Sí, definitivamente. volvemos a abrir. Avísame, salí del mapa, Axel, algo, ¿ves algo distinto ahí? sí, ¿Escuchan, sigues dentro, no te salgas. Ya saliste. Aquí dice que ya has abandonado. Abandoné el portal. Pero te sigo viendo dentro del mapa. Sí, no sé si se lo llega a escuchar a Axel. Ahí supuestamente él me dice que figura que salí del portal. Si en el chat figura que yo me salí del portal. Pero me seguía viendo parado, ¿sí? A ver si puedes andar donde estaba parado. Sí, ahí voy, estoy haciendo eso, yo voy. Y ya saliste, ahora sí. Ya no figura en el mapa. Sí, Axel me está confirmando que no salgo en el mapa. Vamos a abrir Ah, el... espera, me apareces aquí, me aparece tu cuerpo.
¿Muerto? y estás muerto. Sí, aquí tengo Ah, tus cosas, Javi G. a la verga. Aparecí muerto. Si puedes sacar. Bien, sí, no sé si se escuchó bien ahí, pero bueno, le hago un pequeño resumen. Entonces, yo estaba parado, me quise dejar hacer que aparezca la cuenta regresiva y que me saque solo el juego. Eso no pasa estando en la prisión, no sé por qué, no se sabe por qué. Entonces, la opción 2 fue cerrar el juego y salirme, ¿sí? De salirme del juego, apagarlo totalmente y ver si el juego me saca con los huesos que yo tenía. Ahí, bueno, se lo puede escuchar Axel, no sé si se escuchó bien. Axel confirma de que aparece un mensaje diciendo Javi G salió del portal, pero cuando él se acerca a donde estaba yo parado, ahí está mi cuerpo como si hubiese muerto. Y tal cual cuando volvemos a entrar al juego, aparezco muerto sin nada en la mochila, ¿sí? Una F total, no se puede hacer eso, sí, muchos estaban especulando con entrar en modo verde, modo pobre, agarrar el 2 o 3 cofres que encontremos, cerrar el juego y salirse sí o sí. Para salir te tenés que ir a la salida que te marca el portal, ¿sí? Recuerden que el portal tiene tres puertas, ¿sí? Tiene tres entradas abajo y tiene tres entradas arriba. Yo decía que era como un cuadrado, dos y dos, o sea, cuatro entradas, pero no, tiene tres y tres entradas. Tres por abajo, tres por arriba. Y si entramos en la entrada de esta de acá abajo, tenemos que ir a la de acá arriba para salir. Si entramos por la del medio de acá, tenemos que ir a la del medio de acá. Así es como medio cruzado siempre. Así que bueno, eso fue lo que fue el primer intento. ¿Sí? Vamos a mostrar lo que es la segunda parte de esto. Bien, lo que vamos a ver en este segundo intento es hacer el portal modo pobre, ¿sí? Entonces acá estamos entrando, esperen que cargue y le voy a mostrar. Si yo entré con 293 puntos usando ropa verde, ropa colchada, ¿sí? O sea, la ropa gris. Entré con la clase básica, con la de guerrero, que no tiene ninguna habilidad para que me baje mucho el poder. Y entré con el arco morado, sí, traje solamente un arco morado, un arco morado de mordisco que lo traje en la mochila, ¿sí? Entonces ahí termina de cargar, ¿sí? Fíjense, 293 de poder, ¿sí? Entré con la clase de curandero básica, entré sin arma. Entonces, una vez que entro de poder, ¿sí? Con 293, como digo, me pongo el arco morado y me cambio la clase a explorador, ¿sí? Porque dije tirador no, porque eh, no voy a matar gente. Si estoy ropa colchada, me pongo explorador para hacer más daño a los zombies. Entonces, entré con 270 de poder y pasé a 478, ¿sí? Estoy con ropa colchada, un arco morado y así todo estamos haciendo el portal. Entonces acá, bueno, empezamos a abrir unas cuantas puertas, ¿sí? Voy a ir adelantando el video para que vayan viendo. Fuimos encontrando muchos huesos, ¿sí? Fíjense que yo allí tenía 6 huesos. Encontramos un cadáver ahí que en ningún momento en el mapa, yo lo primero que hago en el mapa es saludar, ¿sí? La idea era encontrarme, bueno, escribir en el chat y escribir, hola, sí, yo tengo 280 de poder, ustedes con cuánto restantes. Yo quería charlar un poco. Bueno, acá encontramos, como digo, un cuerpo con un arco de fuego, obviamente que me lo agarro. Entonces ya tenía muchos huesos. Encontré un arco de fuego, encontré ropa azul, obviamente que me pongo el arco ese. Bueno, borro las cosas que no necesitaba. Bueno, como decía, mi idea era conversar con la gente, ¿sí? Si me encontraba alguien, tratar de conversar con mi super inglés malísimo, pero tratar de encontrarme a alguien y poder hablar. Che, yo entré con este poder, ¿vos cuánto poder tenés? A ver cómo es el emparejamiento para sacarme duda. Escribí en el chat, nadie me contestó, sí, pero había gente porque bueno, acá había un cadáver, aunque igual este cadáver me sorprende porque no me figuró en el mapa de que se había muerto, la verdad que raro. Pero bueno, este cadáver entró por esta puerta, subió un poquito y se murió, no sé. Ahí en descendiente de Hel ha matado a alguien, ¿sí? Yo no sé si es este cadáver que está acá que se murió. La verdad que no me fijé el nombre. Sí, no, Chris McQueen era, y el otro que aparece tenía otro nombre, así que no era este el que aparece ahí, sí, el Scro Pioveta es otra persona. Entonces, estaba yo, estaba el cadáver ese que estaba ahí, estaba el cicrobeta este que se murió y queda una persona más porque recuerden que entran por lo menos 4 personas. Y nunca vi más de 4 personas o 4 familias. Por más que haya 6 entradas, nunca vi más de 4 personas, ¿sí? Recuerden, este gigante es el que está bugueado siempre. Yo recién en el intento anterior me dejé morir ahí. Entonces, bueno, como le digo, ¿sí? Yo sigo sacando, ¿sí? Fíjese, sacó una capucha morada, saco disipa, saqué muchos huesos, conseguí el arco ese de fuego. Y bueno, seguíamos looteando todo con ropa acolchada y el arco morado, lo único que traje yo, ¿sí? Como le digo, quedaba una persona, yo escribí en el chat con la idea de interactuar un poquito y de hablar un poquito con la gente para que me digan si
cómo entraron, cómo cosa, para poder hablar un poco por el tema del emparejamiento. Nadie me contestó, pero bueno, yo seguía. ¿Sí? Fíjense que acá me voy a lo que es el centro del mapa, ¿sí? Pude lootear lo que es el cofre y quiero ver. Acá está, en esta parte sí, antes de llegar al centro, yo acá llegué a lo que es la salida, ¿sí? O sea, yo me pude haber ido, entré con ropa acolchada, sin arma en la mochila, con 270 de poder. Me puse el arco morado y me puse la clase de explorador y fui abriendo cofre, encontré un cadáver, me agarré ropa morada, ropa azul, encontré un arco de fuego, encontré 6 huesos verdes y me pude haber ido porque ahí está la salida, ¿sí? Entonces yo ahí pude haber terminado el portal tranquilamente, me podría haber ido con todo eso, con todo ese loot que encontré tranquilamente, sí, no hubo mucho problema o no hubo un problema mayor, ¿sí? No quiere decir que no es difícil hacer esto, no es necesariamente un PvP, sí, obviamente que puedes tener la suerte o la mala suerte, mejor dicho, de que en esa entrada cuando yo di la vuelta me encontrarse con alguien y que te mate, obviamente que puedo pasar, pero fíjese que yo me di toda una vuelta, agarré muchos huesos, agarré mucho loot y me pude haber ido tranquilamente del mapa sin que me maten, sin que me encuentren alguien, y me llevaba un arco de fuego, ropa morada y 6 huesos para subir la temporada. Pero como estoy en la beta ahí, no me interesan las cosas porque en la beta todo lo tengo clonado, y si yo todo lo que pierdo hoy, mañana me vuelven a clonar la cuenta y lo recupero, o sea que no es problema el tema de loot, ¿sí? Entonces, a modo del video, seguí investigando y nos fuimos para el centro, ¿sí? Y miren este pequeño detalle que pasa, ¿sí? Cuando llegamos al centro, obviamente que está el cofre acá, los jefes no estaban, el cofre estaba abierto, entonces digo, bueno, vamos a investigar, ¿sí? Como digo, estamos en la beta, yo estoy con ropa verde, 550 de poder, no me interesa, no me interesa nada, digamos, ¿sí? Veo una trampa ahí, digo, qué raro, una trampita ahí en el piso, digo, ¿viste? Entonces ahí, bueno, estoy mostrando en el minimapa que yo había venido por allá arriba, entonces dije, bueno, vamos a buscar una entrada, ¿sí? Desde arriba al centro, como para ver cómo conectar rápidamente al centro. Cuando me estoy moviendo por ahí, ¿sí? Estoy yendo para abajo para buscar la entrada de eso, veo una ratita, sale corriendo ahí rojo. Yo dije, tío, con ropa colchada, alguien que esté corriendo, capaz me niveló con alguien de nivel bajo, ¿sí? Y no era alguien de nivel bajo, sino que era Flow Power con 650 puntos de poder. O sea, yo entré con 280 y Flow Power entró full morado, bota de impulsor, casco de traidor, arco de fuego con 650 puntos. O sea, de 250 que entré yo a 650 que entró él, son 400 puntos de diferencia. O sea, 400 puntos de diferencia hay entre una persona y la otra. Mientras ¿sí? Yo obviamente que después me fui poniendo la ropa que fui encontrando en el portal, y así todo llegué a 550, teníamos 100 puntos de diferencia, ¿sí? Pero, o lo mismo, o él entró desnudo con todo en la mochila y se lo posó durante el portal como hice yo, o no nivelan como el ojete, ¿sí? Pero eso no es todo, vamos a lo que es el tercer intento, que es el mejor de todo. Para este tercer intento volvemos con Axel, ¿sí? En este caso vinimos full, de una, ¿sí? Fíjense, ahí apareció uno. El Stark este es el que supuestamente lo había matado a Axel en el primer portal que yo me dejé morir. Axel se terminó muriendo gracias a este tipo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí lo matamos. Él tenía, entonces... Esperen qué pasa que fue tan rápido, porque nosotros mientras estábamos boludeando acá y charlando, él estaba abriendo puerta y apareció ahí, ¿sí? Se lo puede ver, él apareció acá. O sea, nosotros estábamos en este portal, él estaba en este portal y lo que hizo fue caminar en línea recta al portal de arriba a buscar gente, ¿sí? Obviamente que eso es una estrategia. Ustedes pueden entrar e ir al centro, agarrar el loot y tratar de escaparse rápidamente, o pueden hacer todo el círculo para ir buscando gente, ¿sí? Él en este caso lo que hizo fue rápidamente abrir 3 puertas para llegar al otro portal, y supuestamente era uno contra uno, lo mato y chao, ¿entendés? Me saca uno de encima, pero no fue así. Ahí le comento eso. Primero quiero ver el tema del poder, ¿sí? A ver, ahí le tiramos las boleadoras, se disipa. 573 de poder, ¿sí? Entonces, lo que estaba diciendo, nosotros con Axel entramos en familia. Axel tenía 594, yo tenía 703. 594, sí, redondeemos 600, yo tenía 700. Entramos en familia y esta persona entró con 570, o sea, menos que nosotros dos, y entró en solitario y se encuentran con nosotros.
ahí es una de las cosas malas, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque este chico que es youtuber en teoría, ¿sí? Stalker youtuber, cuando lo terminamos matando, le escribe en el chat, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos escribir con la gente que estuvimos hace poquito, y él escribe en inglés a Axel y le pone 2 contra 1 GG, como felicitándonos que fuimos 2 contra 1 y le ganamos, y Axel aprovecha y le pregunta, ¿entraste en solitario o entraste en familia? Y él dice, no, entré en solitario y me encontré con una familia. Y entonces aprovechando, ¿sí? Todo esto es, obviamente que la OBT nadie festeja que matamos a este o festejamos que matamos a fuerza, ahora se lo vamos a matar. Obviamente que lo festejamos en broma, ¿sí? Pero no es que vamos a hacer una fiesta. Es una OBT, es cosa de prueba y lo que estamos haciendo es probar y estamos comprobando de que anda mal. Entonces, como le digo, sí, él tiene 600, yo tengo 700 y el que matamos tiene 580, y no solo que tiene 580, sino que entró en solitario y se encontró con una familia, ¿sí? Eso es por un lado. Entonces seguimos avanzando. En este caso, en este portal, lo que hicimos fue limpiar todo, ¿sí? Como dijimos, apenas entramos, matamos a ese. Después, uno abandonó la partida, ya quedaba uno menos, ¿sí? Entonces, quedaba uno menos. Y después aparece un mensaje que no sé si se llega a ver acá abajo. Dice, Fuerza ha matado a Skull. Dijimos, ¿cómo Fuerza? ¿Ese es el Fuerza original? Tenía un acento en la A, dijimos, sí, es él o no es él. Sí, es él, me dice Axel. Así que bueno, lo empezamos a recorrer todo y dijimos, bueno, vamos a ver si lo encontramos, ¿sí? Y bueno, entonces bueno, lo empezamos a buscar a fuerza, ¿sí? Vinimos acá y dijimos, bueno, no está en este portal. Entonces ya habíamos visto todos los portales menos el último que está, el tercero que está acá abajo a la derecha. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscarlo. Estábamos dando vuelta acá y de repente acá se va a ver un rayo. Ahora, fíjense en esta puerta que está acá, ahí se ve el rayo, ¿sí? ¿Lo vieron? Y dijimos, yo le dije a Axel, ¿fuiste vos el rayo? No, me dice él. Y pum, se abre la puerta, pequeño fuerza ahí, full en morado con arco legendario, y salió corriendo para allá. Entonces obviamente que bueno, ahí lo fuimos a buscar y lo matamos al gigante, no sé qué cosa. Y bueno, vamos a mostrar el PvP que tuvimos con fuerza, pero igual lo mismo, 2 contra 1, no tiene chance, por más que casi me mata. Sí, estaba morado sí, ahí venía stuneando. Lo seguíamos persiguiendo, estábamos buscando en los pastos, estaba pasando agachado ahí por atrás del gigante. Yo le quise tirar unas boleadoras, fallé, ¿sí? Las boleadoras se la pegué al gigante. Entonces dijimos, bueno, vamos a matar. Yo ahí me quedé quieto para ver si el gigante lo mataba o si lo perseguía, pero no lo persiguió, se ve que lo stuneó. Entonces sí, se ve que puso una trampa y el gigante se quedó stuneado. Entonces bueno, fuimos a matar al gigante. Y ya no había mucha escapatoria, ¿sí? O sea, estaba por ahí o se había ido. Entonces, bueno, seguimos revisando los pastos. Trampitas, sí, fíjense, 3 trampas. Yo me comí una, apenas me como una me empieza a disparar. Estaba con traje de impulsor y arco legendario. Me tomo la disipa y lo empezamos a correr. Y GG para fuerza, que en realidad lo mismo que le digo, ¿sí? A mí me bajó mucha vida, pero obviamente estaba con arco legendario, estaba con ropa de impulsor para hacer daño a los zombies y con arco legendario, ¿sí? Entonces bueno, el arco legendario me lo llevo yo, quedó la mochila, quedó la ropa, nos agarramos todo y nos llevamos, ¿sí? Pero lo mismo, no hay que festejar ni nada de eso, estamos mostrando que algo está funcionando mal. Fuerza entró en solitario. ¿Sí? Tenía 700 de poder, pero entró en solitario. Entonces tenía el mismo poder que yo, sí, tenía el mismo poder que yo, los dos teníamos 700. Axel tenía un poco menos, tenía 600, pero también entró en solitario, ¿sí? Y eso lo podemos ver porque después subió un... Y eso lo podemos ver, sí, de que Fuerza entró en solitario, porque después subió un mensaje acá a lo que es el Discord de la OBT. Si recuerden que Pro tiene 2 Discord, tiene el Discord oficial del juego y tiene el Discord oficial de la OBT. En este Discord oficial de la OBT lo que salen son para que nosotros podamos reportar los bugs, ¿sí? Nosotros venimos, probamos el juego, reportamos bugs y también tiene esta posibilidad de comentar cosas o ideas. Bueno, no se llega a ver acá abajo, pero bueno, Fuerza escribió un mensaje, ¿sí? Cuando lo ponemos para traducir,
Eh, lo mismo acá dice, sí, sigo emparejando con dúos en solitario, ¿sí? En este último ambos habían agotado el equipo, por favor modifiquen el emparejamiento. Entonces lo mismo, sí, ahí está claro. Fuerza lo está explicando y lo está comentando en ese video en el Discord oficial. Él entró en solitario y se encuentra con un dúo. El otro chico que matamos al inicio, lo mismo, entró en solitario y se encontró con un dúo. Entonces, el emparejamiento está funcionando muy mal. Yo ayer ya hablé con los desarrolladores, ya le comenté mis dos ideas. Primero, que tienen que emparejar o mejorar el emparejamiento, que sea por punto de equipo y que controlen el tema de si entran desnudo o algo tienen que hacer, ¿sí? O que lo hagan distinto porque algo tienen que modificar, porque así como están funcionando va a ser muy malo. Y segundo, la otra idea que puse es que haya una forma de subir los puntos de temporada sin conseguir los huesos, sin conseguir el PvP, ¿sí? Que haya, no sé, que el enano te pida los huesos y te pida 100 de madera, 50 de madera común, y que si yo te doy un hueso verde me da 30 puntos, si te doy un hueso morado me da 80, y si te doy madera común que conseguimos en la zona me dé 20, pero que haya una posibilidad de subir 20 puntos al día, aunque sea, sin tener que hacer las prisiones, cosa de que la gente que no quiera hacer esto o que sea malo o que le tenga miedo al emparejamiento pueda subir aunque sea 30, 40 niveles solamente regalando madera, por decirlo de una manera, ¿sí? Eso yo lo comenté ayer, que es una de mis ideas, y calculo que no me van a dar bola, pero bueno, yo por lo menos hago mi descargo, ¿sí? Y esperemos que Fuerza, que es un creador de contenido mucho más influyente que yo en lo que es Frostborn, le den un poco de bolilla en ese comentario que puse ahí de que arreglen el emparejamiento, de que entró en solo y lo mataron un dúo, ¿sí? Así que nada, gente, esto fue un video interesante, sí, mostrando todas las cosas que estuvimos probando ayer en directo. Disculpen la desprolijidad del video. Y después voy a ver si subo esta misma noche o si subo mañana, sí, depende del apoyo que tenga esto. Voy a subir el mapa completo de la prisión, sí, el mapa mostrando las puertas, mostrando los caminos. Lo voy a mostrar en un video también, para que ustedes puedan saber por dónde, dependiendo de dónde entren, a dónde tienen que ir y demás, o se puedan descargar la imagen para tenerlo a un costado y saber qué camino tienen que agarrar o a dónde tienen que ir para encontrar cofres y para encontrar la salida, ¿sí? Así que no les robo más tiempo, gente, apoyen el video, se dejan un like, se suscriben y nos vemos más tarde. Chao, chao.